Amada familia de Dios, qué gozo, qué alegría estar con ustedes una vez más. Su hermano Pedro Rosell les manda un fuerte abrazo, un gran saludo, agradeciendo su presencia, agradeciendo que día a día están compartiendo la palabra de Dios, están compartiendo las reflexiones. Muchas gracias a todas aquellas personas con sus comentarios, con sus palabras de ánimo, con sus bendiciones, con sus oraciones. Hermanos, para eso estamos, para orar los unos por los otros. Va a haber necesidad. Va a haber necesidad de clamarle a Dios y decirle: Señor, necesito que tú obres de una manera tan poderosa, de una manera tan hermosa en esta situación. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, orando los unos por los otros, bendiciéndonos los unos a los otros a través de nuestras oraciones. Amén. Hermanos, acompáñenme a la reflexión de hoy que le hemos puesto: el Señor te dice, sígueme. El Señor a cada uno de nosotros nos hace un llamado. Nos dice: sígueme, quiero darte esa vida, quiero llenarte de mi presencia. Amén. Qué hermoso poder decirle al Señor, levantarnos y seguirlo. Acompáñenme a Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13. Vamos a leer un poquito. Estos versículos son tan impactantes. A ver, Mateo 9, capítulo 9, versículos 9 al 13, la palabra de Dios dice: al irse de ahí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Veamos qué les contestó Jesús. Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Oremos, hermanos, para que la palabra pueda obrar de una manera tan poderosa en nuestras vidas. Dios amado, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar ante tu presencia, por permitirnos poder escudriñar tu palabra y recibir esa instrucción directamente de ti, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Obra de una manera tan poderosa en las vidas de mis hermanos, en las vidas de cada uno de nosotros. Usa tu palabra en esta mañana, en este día, para poder caminar siendo bendecido por tu presencia. Que tu palabra instruya, que tu palabra corrija todo aquello que quizás estamos haciendo que no va bajo tu voluntad. Que tu palabra sea el timón de nuestras vidas. Que tu palabra sea que es lo que nos guía día a día. Que ese es lo que usamos para tomar nuestras decisiones. Que tu Espíritu Santo sea algo poderoso en la vida de cada uno de nosotros. Señor, te lo pedimos, te lo ponemos en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amada familia de Dios, aquí vemos a Mateo. Él no pide seguir al Señor. Él no pide seguir a Jesús. Ni se arrepiente, ni pide perdón. Curiosamente, no. Mateo no pide seguir al Señor. No se arrepiente, ni pide perdón. Pero esto demuestra, es algo que pone en evidencia que Dios ama y quiere redimir a cada persona. No importa tu pasado, no importa de lo que tú hayas sido anteriormente, de dónde vienes, de qué pecado has cometido. El Señor quiere redimir a cada persona. Y aquí vemos que Él le dice a Mateo: sígueme. Qué hermoso, ¿no? Que aún Mateo, estando infiltrado en el pecado, pleno, en ese momento, el Señor le dice: sígueme. Ahora, ¿qué es el pecado que Mateo estaba cometiendo? ¿Cuál era el problema? ¿Quién era Mateo? Era un recaudador de impuestos. Y esta se podía considerar en esos tiempos que no era una profesión honorable. Una profesión honorable sería ser pescador. Para esos tiempos, esa sí era una profesión honorable, porque los recaudadores de impuestos eran contratados por el Imperio Romano para colectar los impuestos, y estos recaudadores cobraban los impuestos y cobraban de más para su beneficio. Entonces, si el Imperio Romano le decían: cobren 5, ellos cobraban 7 y se quedaban con 2.
Eso es lo que le estaban haciendo al pueblo, a su propio pueblo. Les estaban no solo cobrando lo que el imperio estaba imponiendo, sino algo extra para ellos ser beneficiados. Entonces, esto se les podía considerar en esos tiempos el equivalente a un ladrón, a un asesino. Entonces, no eran permitidos entrar a la sinagoga. ¿Por qué? Porque diariamente cometían esa transgresión contra el pueblo de no solo cobrar el impuesto, que quizás la palabra de Dios dijo lo que es de César a César, no lo que es de Dios a Dios. Entonces el impuesto no era algo malo, pero estos recaudadores de impuestos cobraban algo extra. Ellos estaban robando al pueblo, eran considerados ladrones, estaban cometiendo un pecado. Entonces por eso es que eran quizás unos de los más odiados del pueblo, porque robaban a su propia gente. Sin embargo, aquí vemos en la palabra, ¿qué dice el Señor? El Señor le dice plenamente en Mateo, le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? ¿Qué hizo Mateo? Mateo se levantó y lo siguió. Este fue un acto de fe. El llamado del Señor es para redimir a todos. Ahora, nos hace el llamado a todos, pero ¿cuántos tomamos la acción que tomó Mateo? De decir, me levanto y lo sigo. Ahora, veamos qué va a abandonar Mateo. ¿Qué es lo que está dejando por seguir al Señor? Primeramente, esto tenía que abandonar ¿qué? El puesto, que era muy lucrativo. Este puesto era muy beneficioso para él económicamente. Recuerden, él hacía mucho dinero y nunca más iba a poder recobrar ese puesto. Si él abandonaba este puesto de recaudador de impuestos por seguir al Señor, no iba a recuperar ese puesto. Era una decisión muy grande. Pero sin embargo, ¿qué hizo Mateo? Se levantó y lo siguió. ¡Qué hermoso! Ahora, ¿qué más tuvo que abandonar Mateo? A sus amigos, su clase social, con aquellas personas que él cenaba, con aquellas personas que él se reunía, que eran de su mismo nivel social, económico. Eso también lo iba a abandonar al dejar este puesto, porque ya no iba a tener esa entrada de dinero que él tuvo todo este tiempo. Entonces, él abandonó su trabajo, él abandonó sus amistades. ¿Por qué? Por seguir al Señor. Por seguir al Señor. Qué hermoso, qué declaración de fe, qué tan grande, ¿no? Mateo se levantó y lo siguió. Mateo tenía que abandonar muchas cosas. A lo igual, nosotros muchas veces decimos, no tengo tiempo, tengo que trabajar, no tengo tiempo, tengo que... Pongan lo que ustedes quieran dentro de esa línea. Hermanos, es tan hermoso cuando el Señor nos hace el llamado. Sígueme. Y nosotros, al igual que Mateo, podemos levantarnos y decir, Señor, te sigo. Estoy presente. Estoy buscando tu presencia. Amén. No podemos permitir que nuestros trabajos, nuestras amistades, no nos dejen seguir al Señor. Porque el Señor quiere redimir nuestras vidas. Y muchas veces vemos que hay dolor, hay aflicción, hay problemas. Y decimos, Señor, te necesito. Pero nomás se arregla el problema y regresamos a ponerlo en segunda planta. Y no podemos hacer eso. El Señor quiere que nosotros podamos dar nuestras vidas primeramente a Él. Y lo demás vendrá. Y aquí vemos en estas palabras que el Señor le dice, sígueme. Y Mateo se levanta y lo sigue. Ahora, el Señor va a la casa de Mateo y se reúne y está comiendo. Porque obviamente Mateo en su conversión parece que estuvo tan contento y invitó a Jesús y a sus discípulos a un banquete. Y a la vez pues llegaron personas que conocían a Mateo, estaban los fariseos, y ellos le preguntan a los discípulos de Jesús, ¿por qué tu maestro está comiendo con recaudadores de impuestos y con pecadores? Hay una distinción entre cuando ellos dicen recaudador de impuestos y pecadores, no. Porque recuerden, ni siquiera la sinagoga dejaban entrar a los recaudadores de impuestos porque eran considerados casi de los más grandes pecadores. Entonces, los fariseos están diciendo, ¿por qué está él reuniéndose con pecadores? Ahora, Jesús les dice, porque lo más hermoso, el versículo 12, cuando el Señor les dice, al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos que necesitan médico, sino ¿quién?
los enfermos. Si hay una persona que dice no soy pecador, está diciendo que el Señor es un mentiroso. Todos somos pecadores. Tú, yo, tenemos la naturaleza pecaminosa. Entonces necesitamos del perdón de Dios para poder ser sanos, para poder ser salvos. No hay persona que pueda decir que no necesita del Señor. Por más pequeño que sea tu pecado, por más grande que sea tu pecado, es pecado. Entonces todos caemos bajo esta necesidad médica. ¿Por qué? Porque estamos enfermos. ¿Cuál es la enfermedad? El pecado. Igual, quizás Mateo era alguien que estaba cometiendo una transgresión muy grande, pero todos tenemos pecados, aunque no son de ese tamaño, es pecado. Y necesitamos de la bendición de Dios, de que podamos recibir ese médico que es Jesús. Amén. Y aquí vemos que los fariseos también le daban la bienvenida a pecadores arrepentidos. Aquí vamos a ver la distinción de los fariseos y Jesús, para que vean, porque Él dice, lo que pido de ustedes es que misericordia y no sacrificios. Entonces, la gran diferencia, porque los fariseos decían, ¿por qué se reúne? ¿Por qué está comiendo con recaudadores de impuestos y pecadores? Ellos no entendían. Ellos, si esos recaudadores de impuestos, esos pecadores, se arrepentían, bienvenidos. Pero aquí vemos una gran diferencia. La diferencia aquí, Jesús buscaba a los pecadores para llevarlos ¿dónde? Al arrepentimiento, para llevarlos a la sanidad, para llevarlos a esa vida nueva. Y es lo que el Señor hace diariamente con cada uno de nosotros. Él hace el llamado, Él pone estas reflexiones, Él pone versículos, Él pone la palabra, Él pone en la radio, Él pone personas a que te hablen. El llamado está constante, el llamado está constante. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser como Mateo, levantarnos y seguirlo. Qué hermoso poder levantarte y seguir al Señor sin pensar en otras cosas primero, sino primeramente poner al Señor, decir, Señor, yo estoy enfermo. Yo sé que yo soy pecador y necesito de tu perdón, de tu sanidad, de tu misericordia, de tu gracia para lograr ser salvo. Qué hermoso, porque aquí vemos la diferencia. Vuelvo a repetir que Jesús buscó a los pecadores, porque Mateo estaba en el instante cobrando impuestos y le dice, sígueme, sígueme, abandona tu pecado y sígueme. A cada uno de nosotros nos dice, abandona tu pecado y sígueme. Deja de poner otras cosas primero y sígueme. Deja de poner ídolos en tu vida que sean tu trabajo, tus amistades, qué sé yo, y sígueme. El Señor lo que quiere es esa fe de que nosotros tomemos la decisión, levantarnos y seguirlo con ese corazón alegre de hacerlo, gozoso de hacerlo, de poder decir, Señor, yo confío en ti. Esta es una palabra tan poderosa, porque el Señor dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos, si tu vida pasada te impide acercarte a Dios, no hay razón, no hay motivo. No, eso no tiene fundación. La palabra aquí dice que no he venido a llamar a justos, sino pecadores. ¿Por qué? Porque no hay justos. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. No podemos decir, no, es que yo no peco mucho. Mis pecados son pequeños. Es pecado. Hermanos, el Señor ha hecho el llamado parejo para todos. Acércate a Dios. Acércate a su presencia. Acércate al trono de la gracia y pídele al Señor que tenga misericordia de ti, que cambie tu corazón, que cambie tu mentalidad, que cambie a todos aquellos que están a tu alrededor a través de tu presencia, porque cuando tú empiezas a vivir esa presencia de Dios, derramas ese cariño, derramas ese amor y no queda más que todos se contagien de esa presencia de Dios. Y eso es lo que queremos, que todos nuestros seres amados lleguen a conocer de Dios, lleguen a los pies de Cristo, lleguen a ser sanos, a ser salvos a través de la misericordia de Dios. Hermanos, amada familia de Dios, es tan hermoso cuando nosotros en este día podemos decir, me levanto y te sigo. No hay que pensarlo, hay que en todo momento seguir al Señor. Qué bendición poder ver que el Señor nos busca, aun cuando estamos mal, aun cuando estamos perdidos. Recibe al Señor en todo momento. Si tú te equivocas, si tú cometes un error, si tú pecas, si tú mientes, si tú te enojas, le gritas a alguien, ofendes a alguien, arrepiéntete.
arrepiéntete en el instante y Señor, perdóname, yo te sigo. Es la misericordia que el Señor busca, que nosotros podamos tener esa misericordia hacia los demás, que recibamos la misericordia de Él hacia nosotros. Él nos perdona, pero hay que arrepentirnos. Amada familia de Dios, qué gozo poder compartir esta pequeña reflexión. Hay tanto dentro de estos versículos que podemos desmenuzar, que podemos hablar, pero no quiero tomar todo. Aquí estamos hablando de que hay que levantarnos y seguir a Dios. Sigue a Jesús, sigue su presencia, levántate, síguelo. Deja el pasado donde está, en el pasado. Familia de Dios, hay que orar para despedirnos, para poder recibir esa bendición todopoderosa. Dios amado, te damos gracias, Señor. Sabemos que tu presencia es lo que nos fortalece, que tu presencia es la que nos guía, que tu presencia es la que nos da la bendición que necesitamos. En todo momento, Padre amado, te pedimos que tú estés dirigiendo nuestras vidas, que tú nos lleves por ese camino, que tu palabra sea la bendición que recibimos diario, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, quita cualquier enfermedad que esté atormentando a uno de tus hijos, Señor, que tú puedas sanarlo, que tú pongas a los médicos, a la medicina, a lo que sea necesario para que esa persona se sane, Señor. Que tú puedas bendecir con esa mano poderosa, con sanidad, Señor. Que haga sanidad en las vidas de tus hijos, que haga sanidad en las vidas de tu pueblo, Señor. Bendice a mis hermanos en sus hogares, bendice sus trabajos, bendice sus finanzas, bendice sus familias, a sus hijos, que cada uno de nosotros pueda recibir esa bendición plena y abundante de tu presencia, Señor. Que no nos falte absolutamente nada, que tu presencia sea lo que nos dirige, Señor. Te damos toda la honra y te damos toda la gloria, Señor, sabiendo que tú eres el que lleva el timón de nuestras vidas. Dirige nuestros pasos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada familia de Dios, gracias por acompañarnos. Gracias por suscribirse al canal, por prender la campanita, por ponerle mano arriba a los videos, por estarlos compartiendo, por ponerlo en sus redes sociales. Muchas gracias a cada uno de ustedes por incorporarse al canal. Sigan compartiendo sus testimonios. Que sus vidas sean un testimonio vivo para todos aquellos que aún todavía no conocen del Señor. Que cada uno de nosotros pueda ayudar a la extensión del reino de Dios. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde, se me cuidan en el nombre de Jesús.